En este mes de locura que ha dejado el Campeonato del Mundo, donde hoy no diría que es un día de tristeza, no es esa la palabra, quizás. La derrota de la selección argentina en la final, en tiempo extra, haciendo un esfuerzo literalmente sobrehumano de muchos jugadores para poder estar mínimamente de pie, como el caso extremo de Nicolás Tagliafico en el final del partido. Nos habla de la entrega. Y cuando hay entrega, ¿qué se puede pedir más que tratar de representar a un país, en este caso a través de un equipo de fútbol, de la mejor manera posible? Y cuando hay tantos problemas como los que tuvo la selección, desde la previa hasta el final mismo del Mundial, suficiente que Argentina pudo llegar hasta ahí, sobre todo por lo visto de otros equipos a lo largo de este mundial. El mérito era estar ahí, el mérito era competir hasta el final y como se pueda, con las herramientas que se pueda. España, ya no tenemos ni que mencionarlo, pero bueno, como corolario, es el merecidísimo campeón de este mundial. Dejó en el camino, además, jugando muy bien y anulando el juego de sus rivales, nada menos que al subcampeón y al campeón reinante. O sea, en la cancha dejó afuera en semifinal y en final a los dos equipos que habían jugado la última final mundialista. Y lo hizo jugando al fútbol, jugando con su idea. Justamente antes de comenzar la final, empezó a circular en redes. Vieron que en redes empiezan a aparecer videos y videos y videos. Algunos tienen que ver con el contexto, algunos no. Algunos son videos por ser videos, simplemente porque hay un archivo y porque existe, donde en los malos momentos de la selección argentina, una nota que hace Gastón Recondo, le pregunta a Lionel Messi qué es lo que más le molestaba de todo lo que se hablaba en ese momento de la selección que no podía ganar. Y Messi contestaba: me molesta cuando empiezan a cantar que pongamos huevos, porque al fútbol no se gana poniendo huevos. Dice, hay que jugar al fútbol, hay que jugar bien al fútbol para poder ganar. No se gana metiendo y poniendo huevos, decía Messi en ese momento. Y me hacía acordar también a una declaración emblemática en su momento de Manu Ginóbili, que también en el mismo sentido decía, bueno, cuando empiezan a cantar hay que poner un poco más de huevo, no se gana jugando con huevos. Con huevos podés disimular otras carencias, pero para ganar y para ser exitoso y para ser campeón tenés que jugar bien, sea el deporte que estés jugando. Bueno, Argentina hizo un milagro llegando hasta la final en las condiciones en las cuales estaba el plantel. Ayer terminaron, imagínense el esfuerzo, terminaron saliendo los dos marcadores centrales. Que te pase eso en una final mundialista habla de lo mal que estaba físicamente este plantel. Y que extrañamente y a su vez tenían ese plus en el tramo final del campeonato, donde había convertido 12 en el tramo final de los partidos, donde había convertido 12 de los 19 goles que al final acumuló la selección en el torneo. Pero ahí jugaba más la mente que las piernas, evidentemente. Había como una intención de no aflojar hasta el último minuto y además terminaba siempre en saldo positivo. Pero Argentina estuvo muchas veces en desventaja hasta el final de los partidos y no quedó eliminado antes de milagro. No tuvo que atravesar una decepción como le ha pasado a otros países en fases preliminares, en fases muy previas, casi por suerte del destino o por intento, también por no rendirse. Un premio que le dio el campeonato al seleccionado por no rendirse, por ir hasta el final y seguir jugando y seguir exigiéndose para no quedarse fuera. Pero ante España era otra cosa. Esta España viene en un proceso virtuoso muy similar al que atravesó la Argentina antes de llegar a Qatar y que lo pudo estirar un poquito más inclusive. Ese proceso lo tiene a Luis de la Fuente como entrenador desde categorías formativas, porque era técnico de la sub-19, de la sub-21 y después tomó el seleccionado mayor. Y desde que tomó el seleccionado mayor, no solamente ha tenido una muy buena Nation League, no solamente ha tenido una muy buena Eurocopa, donde salió campeón también, sino que además ha tenido un grandísimo mundial, jugando a un gran nivel y yendo de menos a más, porque no empezó bien el mundial
para el seleccionado español. Quizás hasta trazando, si querés, un paralelismo con lo que fue Qatar para la selección argentina, empezó 0-0 con Cabo Verde, que parecía que España se caía a pedazos después de un resultado así. Bueno, Cabo Verde mostró sus credenciales y después España empezó a crecer, a punto tal que lo difícil que es jugar un mundial y que solo te metan un gol. Estuvo a muy poquito de que no le conviertan en todo el mundial. Para eso tenés que tener otras fortalezas más que jugar bien al fútbol también. Porque en algún momento el rival la agarra y te puede meter un gol. ¿Cómo le pasó? Evidentemente al equipo español. Pero en ese proceso virtuoso que encabeza De la Fuente, tiene un grupo de jóvenes a los cuales conoce, porque él trabajó en las categorías formativas y está empezando a llevar un grupo muy joven también. En este mismo mundial, los ahora campeones del mundo son muy jóvenes dentro del plantel. España tiene varios jugadores que, bueno, van a tener no solo uno, sino varios mundiales más. Otros no, claro, hay otros ya más experimentados, casi les diría que han llegado a su punto justo a luchar por el campeonato del mundo. Esa versión entre los 25 y los 30 años que todavía el jugador tiene esa explosión física y a la vez tiene un recorrido ya en el plano internacional que lo hace un jugador importante, pero tiene dos jugadores de 19 años titulares, Cubarsí y Yamal. Tiene a Nico Williams que tiene 24, a Pedri que tiene 23. Jugadores hoy de un rol secundario, pero el resto, Oyarzábal, Dani Olmo, Rodri, Fabián, tienen todos 29, 30 años. Van a llegar con 34, algunos, 33 otros, depende de cuándo cumplan años, al próximo Mundial. 31 tendría Cucurella en el próximo Mundial. El arquero tiene continuidad, porque los arqueros siempre además tienen una mayor duración. Pero la Argentina, que es eso lo que estamos viviendo realmente, huele a fin de ciclo, huele a terminó algo definitivamente. Más allá de que sabemos que Messi no va a estar en el próximo Mundial, llegaría con 42 y cumpliría 43 en el tramo del mismo, lo cual sería un montón, ya es un montonazo. Jugó con 41 Cristiano este Mundial, pero Cristiano es un tocado por la varita mágica físicamente, más allá de que además no tuvo un buen Mundial, a pesar de eso, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, con Messi nunca sabe, pero no, pongamos que no está. Ya no estaba Di María. Ya algunos se fueron quedando de lado por una cuestión del nivel futbolístico, de elecciones del entrenador. Otamendi ya confirmó que deja de jugar en la selección argentina después del Mundial. Qué mejor que hacerlo jugando una final. No esperábamos que jugara una final y jugó una final y jugó. Tuvo mucho tiempo en cancha, lamentablemente, por la lesión de Lisandro. Pero después hay un grupo de jugadores que van a llegar grandes al próximo Mundial. Tagliafico llegaría con 37 años. Dibu llega con 37 años. El arquero siempre tiene un plus, porque el caso de Bocinia, ponele, tiene 40 años y rindió a muy buen nivel en el campeonato mundial. Siempre los arqueros, viste, tienen un plazo un poco más largo dentro de la cancha. Los otros arqueros también. Rulli llegaría con 38 años, Musso con 36 años. De Paul llegaría al próximo mundial con 36, Paredes con 35, Lo Celso con 34, Montiel 33, Lautaro 32, Lisandro Martínez 32, Nico González. Hay un grupo que son de 32, 31 años, Cuti Romero, Nahuel Molina, Palacios, McAllister, Medina. Julián llegaría con 30 al próximo mundial, está en condiciones. Y después está la otra camada que es un poco más joven, de los que estuvieron en el mundial, digo, que, bueno, el Flaco López tiene 29, Enzo Fernández va a llegar con 29, Thiago Almada va a llegar con 29, Simeone va a llegar con 27, Barco y Nico Paz con 25 porque tienen ahora 21. Bueno, todos esos jugadores, hoy este mundial ha demostrado que si no estás bien físicamente, te va a costar muchísimo competir. Argentina hizo un verdadero milagro y por eso es ese fin de ciclo del cual parece haber hablado Scaloni, que tampoco lo vamos a tomar como una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque Scaloni al final de Qatar, con la copa recién alzada,
también dijo, no sé si tengo ganas de seguir. Esto es muy desgastante y no estoy, hoy te digo que no sigo. Y después, cuando se empiezan a poner las cosas en perspectiva, y principalmente cuando lo habla con el Chiqui Tapia, que es como su respaldo en toda esta historia, quizás cambie de opinión, quizás vaya hacia otro lugar, pero esta vez las declaraciones fueron en otro sentido. Fueron más de fin de ciclo, que en ese momento decir, no sé si tengo las energías para seguir en esto. Ahora ya dijo que en diciembre, cuando termine su contrato, va a cortar, que no tiene ganas de seguir, que considera que es momento de frenar y darle lugar a otro entrenador. Eso no lo había dicho la otra vez. Pero bueno, como el fútbol es muy dinámico y todo cambia rápidamente, vamos a quedarnos con las sensaciones que todavía tenemos de este escenario que ha dejado la selección argentina. Jugadores físicamente al límite que dejaron todo porque no querían perder el título de campeones del mundo y se notó en la cancha. Hicieron hasta donde se podía. Es normal que se pierdan marcas, que llegues con un nivel de cansancio ya a ese tramo del partido, prórroga, realmente difícil. Emiliano Martínez, que no había tenido un buen campeonato, que no había podido intervenir para que el equipo sintiera el respaldo, sí lo pudo hacer en la final. Se transformó en el arquero que más atajadas tuvo en una final mundialista con 11. Eso no habla bien de la actuación argentina, pero literalmente Argentina no pudo agarrar la pelota. Y cuando la agarraba no tenía frescura porque no tenía piernas, no podía correr, estaba muy lejos del arco y no podía correr con frescura como para elaborar su juego. Y además la presión española es fantástica. Ayer decía algo Marcelo Gallardo, como comentarista, que fue único de España en este mundial. Y que la perdía y no salía a refugiarse con dos líneas en el borde del área. Salía a presionarte al borde del área tuya. Y encima hace muy bien esa presión. Terminaba recuperando la mayoría de las veces. Y estar todo el partido defendiendo es agobiante, cansador. Si encima estás cansado, estás con muchos partidos en las piernas y con tus piernas realmente cansadas cuando venía de una lesión. El Cuti Romero hacía 3 meses que no jugaba antes del Mundial y terminó jugando. ¿Cómo no se va a romper todo, pobre, después de semejantes grados de tensión y el nivel de exigencia que ha tenido? En algún momento el físico dice basta. Y Argentina, por eso digo, hizo un milagro. ¿Será un fin de ciclo? ¿No será un fin de ciclo? Bueno, eso dependerá de las decisiones personales de Scaloni, de Messi, hasta cuándo, cómo, en qué contexto, pero Argentina es un digno subcampeón, porque de eso se trata. En el fútbol no solamente el que gana es el mejor y el único que hay que destacar. No siempre pasa eso, siempre solemos hacer eso, porque venimos además con una filosofía bilardiana de decir, del segundo no se acuerda nadie, el segundo no existe, segundo es el primero de los perdedores y todas esas cosas. Perdedores son todos los que entraron a este mundial excepto España. Y no podemos vivir bajo esa bandera de que todos perdemos. Sí, o sea, en realidad desde el deporte todos pierden, uno solo se consagra campeón en todo torneo que se disputa. Después que vos quieras poner premios intermedios para sentirse que todos ganaron, es otra historia. Pero el campeón es uno solo. Y esa es la premisa del fútbol, del deporte, de cualquier disciplina. Campeón hay uno solo al final de la temporada. Después inventan las copas intermedias como inventa la AFA para tener varios campeones y para que todos estén conformes y no haya un solo campeón al año o dos que siempre sean los mismos. Así se crea esta falsa sensación de que todos ganan algo, pero en realidad lo que te hacen es ponerte 45 torneos y todos no los va a ganar el mismo. Entonces les das oportunidad a todos o les das estas clasificaciones a copas que dentro de poco van a clasificar hasta los que están en la Primera Nacional, porque el campeonato argentino y el fútbol sudamericano, y por eso también el campeonato mundial de fútbol cada vez tiene más equipos, y como ahora les sirvió económicamente tener 48, es probable que vayan a 64 en algún momento, porque es todo un negocio, pero eso no significa que después tengamos que hablar en esos términos. A mí me parece absurdo cuando se plantea como verdad absoluta que el segundo no existe, que el subcampeón no tiene ningún mérito, y al contrario, llegar a una final del mundo lo viene diciendo Scaloni, y Scaloni lo dice y lo ha dicho porque sabe lo que ha costado llegar hasta ahí, no llegar hasta la final de Qatar. Creo que la final de Qatar fue lo más fácil que le tocó a la Argentina, porque el equipo jugaba bien y prácticamente no sufría los partidos, excepto desde el punto de vista emotivo, porque siempre pasaba algo que nos cambiaba el partido y nos hacía estar al borde del asiento hasta el final. Pero después futbolísticamente sabías que el equipo tenía respuesta. Acá estuvimos sufriendo porque el equipo
a veces no jugaba bien y era superado notablemente. Ayer fue notablemente superado. Ninguna discusión sobre el campeonato que ganó España, está más que claro, se llevó todos los premios individuales, tampoco se los podemos discutir porque han sido por lejos el mejor equipo de la Copa y han sabido en los partidos más complejos hacer el mejor papel, jugar mejor aún, con una idea bien consabida y bien desarrollada. Pero bueno, han pasado otras cosas también, porque no todo es el Mundial de Fútbol, no todo es esta selección argentina que esperemos pueda sostener el eje, que de eso se trata, sostener esta idea que se ha implementado como seleccionado, acompañada por los resultados. Si no, la idea, como siempre en el fútbol argentino, no sirve de nada, porque si Scaloni hubiese tenido esta idea de representar al país y de ser protagonistas y de tratar de representar al fútbol argentino y a la idiosincrasia argentina, pero no ganaba ningún torneo, seguramente lo estarían bastardeando bastante. Lo estaríamos bastardeando bastante. Pero bueno, el triunfo siempre hace que las cosas se construyan desde un punto de vista muy, muy distinto y que tengas la licencia de por ahí de vez en cuando perder, que es lo más normal del deporte, perder. Lamentablemente vivimos hablando de la victoria, pero lo más natural es la derrota en el deporte, sobre todo en campeonatos de este estilo, ¿no? Donde es muy difícil incluso ser campeón y lo que se logró en Qatar hoy se valora incluso un montón más, incluso esa final loca contra Francia que fue una verdadera locura y Argentina dominó en aquel momento a Francia durante el primer tiempo, durante 60 minutos, casi como lo hizo España en el día de ayer, quizá Francia con más argumentos que la selección argentina para discutir alguna pelota y demás. Pero bueno, hubo en el medio una victoria histórica de Aldosivi frente a River, lo eliminó de la Copa pasado viernes. Ya el equipo de Damonte está con la cabeza puesta en Defensa y Justicia. Fue un envión anímico impresionante. Ahora hay que usufructuarlo y aprovecharlo en el partido, en el próximo jueves, donde el equipo de Mar del Plata tiene la opción cierta y concreta de empezar a sumar puntos para su gran objetivo. Igualó la mejor campaña que se ha hecho en Copa Argentina, que fue un octavo de final. Va a tener que jugar con Independiente Rivadavia de Mendoza, que mañana juega Supercopa con Estudiantes de La Plata, pero ahora empieza lo real, lo verdadero, lo importante, que es empezar a sumar puntos. El triunfo histórico ya no se lo quita a nadie. Al Chacho Coudet lo llenó de preguntas. Bueno, ahora empieza otra etapa, vuelve el fútbol el fin de semana que viene, todo lo que se paralizó, bueno, tendrá reinicio. Tenemos varias cuestiones para hablar, por supuesto, se suspendió hasta la final del fútbol de Mar del Plata por la lluvia del sábado por la noche, lamentablemente el domingo por la mañana no se pudo jugar, estuvo Colapinto en Bélgica sumando puntos nuevamente, un puntito, pero punto al fin, haciendo una buena carrera una vez más en un circuito veloz. En los circuitos veloces sale a relucir su capacidad de conducción, porque es un conductor muy bueno, sobre todo en velocidad, hace muy buenas maniobras en velocidad. En los circuitos trabados le cuesta un poco más, sobre todo si el auto no responde, pero cuando hay velocidad, Colapinto casi te asegura siempre una buena actuación en ese contexto. Hablaremos de básquet, tenemos un montón de cosas, pero no me quiero demorar demasiado. 10:25 la hora en la ciudad de Mar del Plata. Luego de la pausa nos metemos con todo el desarrollo informativo, porque tenemos mucho para contarte hasta el mediodía, hasta la hora 12. Pausa y ya venimos. Las 24 horas, los 365 días del año. Marca Deportiva.